con el punto del título. Historia de Bolivia, la época precolonial. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando en estos días. Les voy a dar un poquito el detalle en el caso de justamente de Historia de Bolivia. Lo que vamos a ir observando va a ser la época precolonial, como les digo, las culturas. Vamos a ir viendo algunas características de cada una de las culturas y posteriormente lo que vamos a desarrollar es la época colonial, en el caso de la audiencia de Charcas específicamente, cómo es que los españoles han llegado hasta lo que hoy se llama Bolivia, y posteriormente lo que vamos a desarrollar también es el caso de la independencia de Bolivia. Una vez llegado al tema de la independencia de Bolivia, vamos a ir viendo los conflictos que ha tenido Bolivia a lo largo de su historia. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil, la Guerra del Acre, la Guerra del Chaco, la Revolución del 52, y vamos a terminar, como siempre les digo, con el tema de el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces son todos esos datos los cuales vamos a ir viendo en algún momento de forma más específica por las fechas claves, por decir, como siempre les indico un poquito, el caso de el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1904, la fecha específica cuando se ha desarrollado, también el Tratado de Petrópolis, inicio y finalización de la Guerra del Chaco, que usualmente se hace mención a eso. Otro detalle también, los casos de fue desarrollado lo que va a ser el caso de la audiencia de Charcas y quién es el primer presidente de la audiencia de Charcas y otros puntos más. Listo, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Anótense el título, época precolonial. Época precolonial. Comenzamos con esta cultura, como observando ustedes, la cultura vizcachani. Vamos con algunos detalles específicos de la cultura. Un primer va a ser el inicio de la civilización. Se ha desarrollado a partir del año 7000 antes de Cristo, anótense el dato, 7000 antes de Cristo. Usualmente se da esa fecha por si acaso, el 7000 antes de Cristo, pero no se olviden lo que dice también ahí, entre paréntesis pueden colocar 30.000 antes de Cristo se ha desarrollado de alguna manera, por un detalle ahorita que les voy a ir comentando. Un primer punto, el lugar específico donde se hace investigación acerca de la cultura vizcachani es justamente la localidad aquí en el departamento de La Paz, se llama la localidad Vizcachani, es provincia Aroma del departamento de La Paz, como está ahí, anótenlo todo el detallito. Otro punto clave e importante va a ser el caso de los yacimientos que se han encontrado. Hasta la fecha todavía sigue habiendo yacimientos de restos de la cultura vizcachani allá justamente en esta localidad. Pero lo lamentable es que no tienen ninguna especie de cuidado, lamentablemente. No sucede lo mismo que en el caso de Tiwanaku, por ejemplo, que se ha desarrollado un museo, pero en el caso de Vizcachani no se tiene ese tipo de cuidados, lamentablemente. Ahora sí, les decía, 30.000 antes de Cristo. ¿Por qué dice 30.000 antes de Cristo? Por este detallito. El personaje en realidad es Dick Ibarra Gras. La persona es un investigador sobre el caso de las culturas, es uno de los pioneros acerca de la cultura vizcachani, y él lo que había desarrollado es llevarse, literalmente llevarse una de las piezas de la cultura vizcachani al exterior, desarrollar el, el trato de este pedazo de enseres, y lo que va a suceder es que los laboratorios datan a partir del 30.000 antes de Cristo. Entonces, en realidad se data, como les vuelvo a repetir, 7.000 antes de Cristo, pero los laboratorios dan esas fechas de 30.000 antes de Cristo. Muchas culturas dicen que es imposible, o algunos arqueólogos, perdón, dan la fecha como imposible, pero al final de cuentas, interesantemente se están descubriendo más y más cosas a nivel de Chile, a nivel de Argentina y demás, que datan justamente de 32.000 antes de Cristo, 35.000 antes de Cristo. Entonces, parece nomás ser cierto esto del 30.000 antes de Cristo, pero eso se va a ir corroborando
seguramente un poco más en el tiempo. Vamos con las características que han desarrollado la cultura vizcachani. Un primer punto, anótense, las puntas tipo hoja de laurel. Puntas tipo hoja de laurel. Como están observando, son piedras en realidad filosas para el desarrollo de lo que va a ser la cacería, el cortado de la carne y demás. Para eso específicamente se ha encontrado estas puntas tipo hoja de laurel. Entonces, la otra característica principal va a ser justamente que son pueblos cazadores. Anótense, es otra característica importante de esta cultura. Pueblos cazadores. Ahí está. Otro detalle importante es que este pueblo es nómada. No se van a olvidar, anótense, es una característica principal también. Son nómadas. No se quedan en un lugar específico, sino que van cambiando de lugar constantemente. Ahí está. Otro de los detalles interesantes, han desarrollado lo que es la construcción de las balsas de Totora. Es un elemento interesante aquí en el altiplano, no sé, como siempre les digo, no sé si la mayoría o una parte de los estudiantes que ahorita están son de La Paz, se sobreentiende un poquito el detalle, los compañeros que son del interior, ese es un barco de Totora, ya es un poco más moderno, pero para no tener la duda, en realidad se han desarrollado pequeñas balsas de ese tipo, en el lago más que todo específicamente, y también han desarrollado, antes de pasar a este punto, se han desarrollado también lo que es el arte rupestre. Entonces, el arte rupestre consiste, ustedes ya saben, en dibujos, en cavernas, en cuevas, en piedras, pero con la mano. Una especie de pintura simplemente, y han ido elaborando huellas de las manos o simplemente dibujos del área y listo. Entonces, esas son las características básicas de lo que va a ser Vizcachani. En el caso de los urus, ahí está, anótense, en el caso de los urus, es la segunda cultura antigua en la región. Los urus se han desarrollado a partir del año 2000 antes de Cristo, anótense, 2000 antes de Cristo, o el año 1500 antes de Cristo. Ojo, 2000 o 1500 antes de Cristo. 2000 o 1500 antes de Cristo. Lo importante, lo interesante de este punto es que es una cultura que hasta el día de hoy sigue viva. Muchos deben ser tal vez de Oruro, de la ciudad de Oruro, ahí específicamente están todavía esta cultura. ¿Qué han ido desarrollando como cultura? Primeramente, el lugar específico donde se han ido desarrollando. Van a ser 3 países, Perú, Chile y Bolivia, pero específicamente lo que va a ser importante para nosotros es, en el caso de Bolivia, son 3 agrupaciones, 3 grupos culturales que se han desarrollado aquí con el caso de los urus. Estos son los 3 nombres de las 3 agrupaciones, las 3 culturas propias de esta civilización llamada urus. Los iruitos o los iroitos. Vamos a detallar un poco el caso, ¿ya? Van a ir tomando nota. Los iruitos o los iroitos se han desarrollado en lo que va a ser orillas del lago Titicaca, orillas del lago Titicaca y río Desaguadero. Orillas del lago Titicaca, río Desaguadero. Entonces ese es el punto clave donde se han desarrollado el primer grupo. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo se ha desarrollado en lo que va a ser, y estamos hablando de los Chipaya, se ha desarrollado en el río Lauca. Entonces, anótense ahí, río Lauca. En ese sector se habían desarrollado. Río Lauca. El tercero,
Los Murato. En el caso de los Murato, se ha desarrollado esta cultura orillas del lago, perdón, orillas del río Desaguadero y lago Poopó. Les vuelvo a repetir, orillas del río Desaguadero y del lago Poopó, allá en Oruro. Listo. Esos son los tres grupos, las tres agrupaciones de la misma cultura llamada los Uru. Anótense otro punto. Yo sé que muchos están trabajando con capturitas, como siempre les digo. Capturen la imagen entonces y van a ir tomando notas de lo que estamos observando. El caso de los Urus. Han tenido distintos nombres, pero el que nos interesa ahorita sobremanera son los dos, el primero, mejor dicho, y el último. Entonces hagan mención sobre eso en sus apuntes. El caso de los Urus. ¿Qué significa esta palabrita Urus? Está en Aymara, por si acaso. Los aymaras habían desarrollado este nombrecito a esta cultura y lo habían hecho de manera despectiva, es decir, es un insulto en realidad hacia esta civilización. Me explico, en realidad lo que había sucedido es que los aymaras usualmente despiertan muy temprano, 5 o 6 de la mañana, e interesantemente los urus se despiertan más temprano todavía. En realidad son un pueblo pescador y por ese motivo es que se despiertan 3 de la mañana o 4 de la mañana. Entonces imagínense, los aymaras los habían observado a estas personas, a los uru, entre comillas, y les habían dado este nombre. Les habían dicho, estas personas son urus, es decir, despertones, si quieren ustedes la traducción. Ahí dice los de la aurora, es decir, ya están de pie antes de que salga el sol. Entonces la traducción más literal podría ser son despertones. Muy despierto caminan estas personas, por decir así. Entonces, otro detalle importante es el caso del último nombre, les comentaba, Hotsuni, como están viendo, hombres lacustres. Esa es la traducción. Entonces, lo interesante es que el investigador aparece ahí. El nombre de Arthur Poznansky es el investigador que ha desarrollado este punto acerca de los Urus. Les comento simplemente. En realidad, lo que ha sucedido con este personaje es un investigador, les decía, y lo que él había desarrollado es llegar hasta la comunidad y preguntarles literalmente a las personas de esta agrupación, de esta civilización, y decirles, a ustedes les conocemos con el nombre de Urus, pero ¿cómo es que ustedes mismos se llaman a ustedes mismos? Y la respuesta que estas personas le habían dado es justamente, nosotros nos llamamos o nos consideramos Hotsuni, que había sido hombres lacustres. ¿Qué significa esto? Lo que están viendo ahí en la parte inferior, perdón, en la parte de arriba, en medio, hombres del agua o hombres del lago. Entonces, a eso está haciendo referencia. Como ya les dije, son pescadores, por tanto, están muy relacionados con el agua. Por eso es que su traducción para ellos, Totuni, va a significar hombres relacionados al agua o al lago, si queremos. Listo, ahí está. Entonces, ese es un poquito el caso del nombre de esta cultura. Otro de los detalles, las actividades que han desarrollado esta cultura. Una primera actividad va a ser agricultura. Fíjense la diferencia abismal e interesante con el caso de los vizcachani. En el caso de los vizcachani, hemos dicho, son cazadores y son nómadas, es decir, van caminando de un lugar a otro constantemente y por eso es que no van a producir a la agricultura. En cambio, en los urus ha cambiado totalmente. Ellos sí desarrollan lo que es la agricultura y entre sus productos, la cañagua, lo que están observando ahí, también han producido, perdón, la imagen, pensé que tenía la imagen, han producido también, anótense, la quinoa y también han producido la papa. Son dos casos interesantes acerca de la cuestión
de la agricultura para esta cultura, para esta civilización. Otro de los casos para mencionar, anótense, antes de pasar a esta cultura a los chiripa, anótense, han desarrollado también balsas de totora. Lo que han desarrollado también va a ser la pesca, como ya habíamos visto. Eran pueblos recolectores también, por si acaso. Recolectores. Eran también cazadores. Pero en este caso no van a ser cazadores al estilo de los vizcachanes, en tierra firme, por decir así, sino que van a ser cazadores de aves silvestres. Entonces, es un poquito la diferencia. Otro detalle importante que también han desarrollado, eran tejedores. Les vuelvo a repetir, estamos hablando todavía de la cultura de los urus. Eran tejedores también. Listo. Esas son algunas de las características principales de esta civilización. Vamos a la civilización número 3, a la de los chiripa. Los chiripa. Esta civilización se ha desarrollado entre el año 1500 antes de Cristo, hasta el año 100, también antes de Cristo. Año 1500 al año 100 antes de Cristo. Listo, ahí está. Eso es entonces el dato importante acerca de los chiripa. El lugar donde se han desarrollado, como están observando ustedes, es el punto clave, el lago Titicaca. Entre esos dos sectores, como están observando, anótenle más, en el norte y en el sur. Se dice que incluso se han ido desarrollando en lo que va a ser Copacabana, una de las zonas importantes del lago, muy turístico al día de hoy. Entonces, hasta ese punto se habían desarrollado, se dice, los chiripa. Otro detalle importante de los chiripa, ahí está, las etapas de la cultura, anótense, son 3 etapas, al igual que el caso de los tiwanacotas, que más adelante vamos a observar, tienen 3 etapas, chiripa temprano, en la cual seguramente se desarrolla lo que va a ser el inicio de esta cultura, los asentamientos, los primeros asentamientos, posteriormente se va a desarrollar el chiripa medio, que es un poco más ya la estabilización de la cultura, la expansión un poco, si quieren, de esta civilización, y el chiripa tardío, que al final de cuentas tiene que ver con la manera como es que van a dejar de existir como cultura. Listo, ahí está, entonces tenemos esos datos y vamos con los avances que han desarrollado en cuestiones culturales. Una de las primeras cosas interesantes de ellos va a ser justamente el montículo que han observado hace momentos atrás, esa pequeña explanada. No sé si tenemos una imagen, vamos a retroceder hacia atrás. Ahí está. Esta imagen de la cual les estoy hablando es justamente llamado el montículo. Este montículo es una de las versiones del montículo, como están observando. Hay otras versiones más, es decir, hay otros montículos más que se han desarrollado. Por ejemplo, se dice que han aparecido estos el año 1000 antes de Cristo, anótense, 1000 antes de Cristo. ¿Cuál es su característica de estos montículos? Son semisubterráneos. En este caso es al ras del, más o menos al ras del piso, a eso es lo que nos referimos como semisubterráneo. Casi más o menos como un sótano. Casi. Vuelvo a repetir, está al ras del piso en realidad. Las medidas, 60 por 55 metros. 60 metros de largo, si quieren ustedes, por 55 de ancho. Otro detalle importante va a ser el caso de la altura. La altura va a ser de 3 metros.
3 metros de altura. Esa es una de las características principales de la cultura chiripa. Otra de las características va a ser la cerámica. Ha desarrollado cerámica y el tipo de cerámica que han desarrollado los chiripa tiene colores distintivos. Anótense, el color va a ser rojo y amarillo sobre rojo. Entonces, esa es la manera como es que sea decorado, por decir así, los jarrones, los vasos y demás que ha tenido la civilización chiripa. Rojo y amarillo sobre rojo. Esos son los colores distintivos. ¿Qué más han desarrollado ellos? La fundición del cobre. Ya sabían trabajar los metales, entonces, anótense, la fundición del cobre. Eso es lo que habían desarrollado. Esta es una cultura interesante, muy adelantada con respecto a otras culturas. Y ahora sí vamos al siguiente punto que va a ser justamente la cultura Huancarani. Vamos al caso de Huancarani. Ahí como pueden ver, ahí está el nombrecito, Huancarani. Y los años en los cuales se ha ido desarrollando la cultura Huancarani. Anótense, año 1200 antes de Cristo, 1200 antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Siglo II después de Cristo. Este último dato tiene que ver con justamente no se sabe específicamente en qué año se ha ido desapareciendo la cultura, solamente se conoce el siglo y por ese motivo es que simplemente se da ese dato. Otras cosas más, el lugar donde se han desarrollado también como cultura, va a ser orillas del lago Poopó. Orillas del lago Poopó. Otro dato interesante, el caso de sus actividades. Anótense, ¿qué actividades han desarrollado? Una de las primeras interesantes va a ser el caso justamente de la escultura. Anótense, la escultura. Como están viendo, en realidad es el tallado en piedra. Han podido desarrollar imágenes como están observando y eso está en el Museo de Oruro en la actualidad. Entonces, eso es lo que han podido producir en cuanto a actividad. Otro de los detalles va a ser el caso de también la construcción de las casitas, de las chocitas, como están observando, al igual que el caso de los urus. Hemos visto hace unos instantes atrás, los urus también han desarrollado el mismo tipo de construcciones de forma circular, pero lo más interesante acerca de los Huancarani es lo siguiente, su organización de las casitas en la comunidad van a ser justamente de forma circular. Ese es un caso bien interesante. No se tiene entonces la idea de que hayan desarrollado construcciones y hayan estado organizadas de forma cuadrada, por decir así, triangular u otra, siempre de forma circular. Esa es la base de su idea, por decir así, en cuanto a organización comunal. Como están viendo, siempre les digo, las que parecen piedrecitas ahí, en realidad son casitas vistas desde arriba. Todas esas casitas vistas desde arriba, justamente, como pueden ver, son de forma circular. Otro detalle importante, interesante, va a ser el caso de, eran sociedades igualitarias. Por lo menos eso es lo que se piensa. Son sociedades de tipo igualitario. Cuando decimos igualitario, estamos haciendo referencia a que no hay una distinción en el caso de la construcción de las casas. El mismo modelo se lo ha utilizado si es que hubiera habido un rey, si es que hubiera habido alguien en la nobleza, si es que lo hubiera habido, no hay distinción absoluta entre ellos. Toditos utilizan el mismo estilo de
construcción de casitas. Otro detalle importante va a ser el caso de la fundición del cobre. Al igual que el caso de los urus, de la cultura chiripa, han desarrollado también los huancarani la fundición del cobre. Otro aspecto importante va a ser el caso de la cerámica, como están observando. Han desarrollado entonces la cerámica, al igual que chiripa, pero con una diferencia abismal. Como están viendo, no tiene color. Las piezas de cerámica son sin color, pulidos simplemente. Entonces, esa es la gran diferencia entre la cultura chiripa, que utiliza, hemos visto, el rojo, amarillo sobre rojo, y en este caso, el pulido simplemente de la cerámica. Listo. Vamos ahora con la última cultura de esta época precolonial. Estamos usando las culturas más antiguas, Tiahuanacu o Tiwanaku. A veces se utiliza de manera indistinta, ahí está. Los años en los cuales se ha desarrollado esta cultura, anótense, va a ser el año 1580, 1580 antes de Cristo, hasta el año 1187 después de Cristo. Año 1187 después de Cristo. Ese es el tiempo extenso en el cual se ha ido desarrollando la cultura tiwanaku. El lugar geográfico, como ustedes ya saben, es en el departamento de La Paz, en Tiwanaku. Hay una localidad que se llama hasta el día de hoy de esa manera, Tiwanaku. Pero un detalle importante, la expansión de la cultura va a ser por 4 países, como están viendo, el Perú, sur del Perú, por decir así, norte de Chile, norte de Argentina y Bolivia. Por eso es considerado la cultura tiwanacota no solamente como cultura, como un pueblo, sino también como imperio tiwanacota. Se ha ido expandiendo interesantemente por diferentes áreas de Sudamérica. Ahora sí, entre sus aspectos más importantes, este es el primero, anótense, el caso de el nombre de las ciudades que se han desarrollado en ese tiempo y en ese lugar específico. Se ha desarrollado justamente en ciudades como Concohuancane, Ojé, Manta, Pachiri y otros, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se han desarrollado. Siempre les digo, saquen una facturita y ahí van a tener específico donde se han ido desarrollando. Otro aspecto importante va a ser el caso de la división social de Tiwanaku. La división social va a ser, pueden colocarle en forma de triángulo y directamente colocar cada uno de los grupos sociales de Tiwanaku. Una élite a la cabeza, como están observando, es decir, una especie de grupo de líderes, si quieren. No se sabe específicamente si son nobles o aristócratas, pero es un grupo que ha aparecido ahí en Tiwanaku, la cual va a desarrollar justamente el imperio, la expansión de la cultura. El otro aspecto interesante va a ser el caso de los artesanos. Fíjense, los artesanos están en segundo lugar. Más específicamente los arquitectos. Ustedes saben que han desarrollado los tiwanacotas piezas importantes, entonces vamos a decir más que artesanos, simplemente ahí vamos a anotar arquitectos, entre paréntesis, aunque solo pueden colocar ustedes. Ahí está. Y finalmente el pueblo, como siempre, el pueblo como base de toda la sociedad, y en este caso de Tiwanaku. ¿Qué han producido como actividad? Dentro de las actividades que han desarrollado, la ganadería, como están viendo, la cría de los ganaditos, y han podido utilizarlo de diferentes maneras, como están viendo en la fotografía, y diferentes tipos de especies, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se destaca. El segundo punto, pues, la agricultura.
Como ya sabemos, también han desarrollado la agricultura y específicamente estamos hablando de estos productos importantes, como va a ser el caso de la quinoa, que se utiliza para platillos distintos, pero también siempre les comento, se lo utiliza a nivel internacional para el caso de los astronautas, por ejemplo, ¿no? Los astronautas son los que van a utilizar este tipo de granos justamente en barras para alimentarse allá en el espacio. Otro de los productos va a ser pues la papa, muy conocida aquí en el altiplano, también en Cochabamba y en otras áreas de Bolivia, ¿no? La papa, eso es lo que habían producido entonces los tihuanacotas, y un subproducto de la papa, el chuño. Eso también habían desarrollado, el chuño. Se produce el chuño con heladas tremendas que hacen aquí en el altiplano, interesantemente, y son para conservar justamente el caso de la papa deshidratada, se dice también de forma un poquito más actualizada, ¿no? Ahí está. Otro de los datos que estamos observando va a ser el caso justamente de la manera como es que se ha producido sus alimentos. Entonces, la técnica de siembra, pueden anotarlo ahí, la técnica de siembra de los tihuanacotas, los sucacollos. En el caso de los sucacollos, es lo que están observando ahí, excavaciones justamente, ahí donde se coloca la semilla de la papa, por ejemplo, en esos promontorios de tierra que están observando ustedes, se lo cava alrededor de donde se ha colocado la semilla de la papa, todo alrededor se va a colocar agua en canales, y finalmente los canales hacen su trabajo, es decir, van dando muchos nutrientes por el agua constantemente hacia la planta de la papa y posteriormente una mejor producción. Entonces, de lo que estamos hablando acá es que justamente es mejor la producción de papa con este tipo de técnicas. Otra de las cosas que han desarrollado van a ser la cerámica. En el caso de la cerámica, los colores que va a utilizar van a ser, anótense por si acaso ahí, en el caso de la construcción de los vasos y demás, el colorcito es castaño claro, castaño claro. La decoración, como están observando, se ha hecho con distintos tipos de colores. La decoración lleva blanco, como están viendo, el color blanco. También va a ser el color rojo. Y finalmente el color marrón. Esos son los colores para la decoración de los vasos, la cerámica de los tihuanacotas. ¿Qué más han producido? Pues la arquitectura. Ahí está. Entonces estamos viendo la arquitectura de las piezas arquitectónicas más importantes de Tiwanaku. A no olvidarse la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, piezas que hasta el día de hoy están muy bien cuidadas en museos, como al inicio de la clase les había dicho, sí tienen un museo Tiwanaku en el Departamento de La Paz para poder desarrollar eh, la explicación de forma más clara en el contexto de esta cultura. Otro punto importante va a ser el caso de la Puerta de la Luna, les decía, y aparte de esos dos, Pumapunku, otra de las piezas importantes que están ahí en el área, el templo de Calasasaya también, importantísimo el templo de Calasasaya, es más o menos como están observando el caso de los chiripa que les había dicho hace momentos atrás. Les decía, es una especie de explanada, entonces, una especie de semisubterráneo, hemos dicho, un templete semisubterráneo, y en este caso es, más o menos tiene, parece ser esa cualidad, pero en este caso está muy bien establecido, es una mejora impresionante lo que se ha podido producir, porque es piedra en realidad lo que está ahí colocada, con muros que en algún momento, fíjense, hay un dato bien interesante,
están tan unidas estas piedras que curiosamente no se pueden pasar ni hojas por ahí, es imposible poder pasar hojas, es decir, no hay ranuras, a eso me refiero. Otro dato interesante es que están completamente niveladas, están, no sé con qué tecnología se ha desarrollado, completamente en línea, por decir así, como si se hubiese hecho con tecnología moderna. No está ni a un lado mayor ni a un otro lado un poco más pequeño. Todo está en línea. Otra de las cosas importantes es la pirámide de Acapana. Bolivia tiene una pirámide, ahí está justamente la pirámide de Acapana en Tiwanaku. No se nota mucho porque en realidad no está del todo excavada. Entonces simplemente se ven los cimientos, por decir así, la parte de arriba, mejor dicho, la punta de la pirámide, pero en la parte inferior se dice que está todavía sin desenterrar lo que va a ser la pirámide entera. ¿Qué más lo que vamos a observar ahí? Va a ser los monolitos. Anótense los monolitos, Fraile, Ponce y el Bennett. En el caso de los tres monolitos, hay que establecer un detalle importante. En el primer caso y el segundo, el Fraile y el Ponce, por si acaso, son de 3 metros de alto. 3 metros de alto. En el caso de Bennett, es una figura imponente. ¿Por qué? Es de 7 metros con 30 centímetros. 7 metros de largo con 30 centímetros. Esa es la altura entonces del monolito Bennett. Y ahí vamos terminando con este detalle que están observando ustedes, los periodos de la cultura. Anótense los periodos de la cultura. Se ha desarrollado justamente, ya hemos dicho, en el año 1580, el inicio, antes de Cristo, y se va a dejar de existir, mejor dicho, el año 1187 también. Y acerca de este punto, lo que estamos observando justamente va a ser el periodo aldeano, es decir, la agrupación de las casitas y el inicio de esta civilización. En segundo lugar, urbano, es decir, poco a poco ya la expansión de lo que va a ser la cultura, estableciéndose muy bien, por decir así, en el altiplano boliviano. Y posteriormente tenemos el caso del periodo imperial. En el periodo imperial lo que estamos observando es dos cosas importantes. La expansión hacia otros países, lo que hoy conocemos como Chile, Perú, Argentina, pero también tiene que ver con otro detalle, la decadencia de la cultura. Deja de existir entonces la cultura en el año 1187, como dijimos, y el aspecto es importante. Aquí en Bolivia se cuenta mucho este detalle, es por sequías, aparentemente. ¿Sí? Les voy a dar la cuestión de la duda un poquito ahí. Hay muchos historiadores que dicen que es netamente por culpa de las sequías que se ha desarrollado esto, pero en algún momento lo que se va a desarrollar es otras hipótesis. Una idea, por ejemplo, en Chile básicamente se dice que se había desarrollado un conflicto con los señoríos aymaras. Entonces, allá, por ejemplo, se narra que en Chile se habían dado invasiones de los pueblos aymaras y al final lo que va a producirse es, lamentablemente, rasgos de batallas antiguas hasta el punto en el cual tumbas de varios de los tiwanacotas en Chile han sido desenterradas completamente por esa batalla. No son eh, saqueamientos en las tumbas, sino simplemente son batallas. En el caso boliviano es diferente, se dice que en algún momento solamente ha habido sequías porque las piezas que hemos visto, la Puerta del Sol, la Luna y demás, no han sido destruidas, no han sido de alguna manera saqueadas las tumbas ni nada de eso. Listo, compañeros, ahí está. Entonces, ahí terminamos este primer punto.
acerca de lo que va a ser la época precolonial. Vamos al otro punto que va a ser la época colonial. Vamos entonces revisando un poquito, a ver un momentito, me dan para ir compartiéndoles la imagen, ¿ya? Vayan tomando nota entonces del título, la época colonial. O si quieren, vamos a colocarle otro título también, ahí entre paréntesis pueden colocar este otro título, que es la conquista y coloniaje de Charcas. La conquista y coloniaje de Charcas. Ahí está. Vamos compartiendo ahora sí la imagen. Este es el título entonces de este segundo tema, la época colonial, la conquista y coloniaje justamente de Charcas. Cuando hablamos de Charcas estamos hablando específicamente de Bolivia. Clave de los nombres que ha tenido el territorio. Anótense, un primer nombre que ha tenido de forma oficial va a ser Nueva Toledo. Ojo, es oficial. Los españoles le habían colocado ese nombre al territorio, como están observando. Es todo un sector, es toda una sección en realidad de lo que es América del Sur, que constituye parte de Bolivia. También va a ser parte de lo que es Argentina, Paraguay, Chile, Perú e incluso Brasil, fíjense. Entonces, es todo ese sector que se tiene el nombre así, Nueva. Otro nombre, otro dato importante va a ser el caso de, otro caso va a ser el de la audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas entonces es el segundo nombre que se tiene acerca de la región llamada Bolivia y Perú. Otro dato importante va a ser el caso de el nombre de Alto Perú. Anótense. El Alto Perú. Este último nombre, por si acaso, no es un nombre, ¿ya? Es simplemente un nombre con el cual se lo conoce a la región. No se van a olvidar de ese detalle. Es un nombre simplemente, no es oficial, les vuelvo a repetir. La corona española no le ha colocado el nombre de Alto Perú, solamente de Audiencia de Charcas. Otro caso importante, ahora sí, anótense un primer subtítulo, primer momento. En el caso del primer momento, anótense el año 1535. Año 1535. Anótense el primer nombre del personaje que están observando, Juan de Saavedra. Lo que va a tener personaje, anótense. Luego, este año 1500 desarrollado Aguadero, aquello que había desarrollado justamente Juan de Saavedra. Anótense. Río Desaguadero hasta Tupiza. Listo. Otro punto, desde Tupiza hacia la Argentina. Anótense. Tupiza, Argentina. Y finalmente la última ruta, Argentina-Chile. Argentina hasta Chile. El año 1536 va a llegar este personaje, Diego de Almagro, hasta Chile. Listo. Lo que estamos observando en la primer momento aquí en el caso boliviano va a ser justamente tratar de incursionar a este territorio, pero solamente, como estamos viendo, como una especie de puente. Se utiliza el territorio como un puente para llegar hasta Chile. Listo, nada más.
Segundo momento, vamos con el segundo momento. Nótense entonces como un subtítulo, el segundo momento. El año del segundo momento va a ser 1538. Año 1538. El primer personaje que están observando, anótense, es Gonzalo Pizarro. En el caso de Gonzalo Pizarro, lo que va a suceder es que ingresa a este territorio y él es el que va a tomar justamente posesión de diferentes partes de este territorio. Específicamente estamos hablando de dos minas, anótense, la mina de Chuquisaca y la mina de Porco. Son dos minas que están ubicadas ahí en el sur de Bolivia y ellas son justamente las que están siendo explotadas por parte de Gonzalo Pizarro. Otro de los detalles importantes va a ser el ingreso también de Hernando Pizarro. Hernando Pizarro va a ingresar también al territorio y como son hermanos simplemente se van repartiendo la riqueza que existe en este territorio. Listo. Así básicamente se define un poco el segundo momento, la incursión de los españoles tomando parte de las riquezas que hay en este territorio. Seguimos con el segundo momento, pero es otro personaje, Pedro de Ansúrez. Pedro de Ansúrez lo que va a desarrollar es un viaje desde Perú, nuevamente, desde el Perú, hasta Alto Beni, como están viendo. Entonces, la ruta podría ser esta, ¿no? Entonces, anótense, Río Desaguadero, Alto Beni. El personaje lo que había tratado de desarrollar justamente es el caso de el ingreso hasta la parte más oriental del territorio. Otro detalle importante va a ser el caso de la llegada a lo que va a ser el Valle de Chuquiago. Valle de Chuquiago. Entonces, este personaje es el que justamente llega hasta ese punto. Valle de Chuquiago. Posteriormente, él es el fundador de Chuquisaca. Va a llegar hasta la parte sur del país y él es el que va a fundar justamente Chuquisaca. Vamos con un tercer momento, anótense, el tercer momento se caracteriza justamente por el cerro, como están observando. Anótense entonces el tercer momento y al ladito colocan el año 1545. 1545. En el año 1545 se ha descubierto justamente el cerro a causa de un indígena quechua, no se van a olvidar el nombrecito, Diego Hualpa. Este es el personaje que ha desarrollado entonces Diego Hualpa, la posibilidad de encontrar las vetas de plata, una de las vetas más ricas del planeta. Se dice que el 80% de la riqueza de la plata a nivel mundial que se está utilizando hasta ahorita es justamente del Cerro Rico. Listo, ahí está. Entonces, ese es el caso del tercer momento. Básicamente, lo que Diego Hualpa ha hecho simplemente es entregarle la información a su patrón, que se llamaba Juan de Villarroel. Es un español. Como sabemos, los españoles eran dueños de los territorios, entonces se le hace saber esta información a Juan de Villarroel y a partir de ese momento es que comienza la explotación del cerro y posteriormente va a ser la fundación de la ciudad por la cuestión de la campaña de extracción del mineral. Vamos con el cuarto momento, anótense el cuarto momento. En el caso del cuarto momento es 18 de septiembre del año 1559. Anótense la fecha, no se olviden, es fecha de creación de la audiencia de Charcas.
Es el tiempo en el cual se ha desarrollado la fundación de la audiencia de Charcas, y como pueden observar, Charcas es esa imagen que están observando, parte de La Paz, parte de lo que hoy es Mojos, Cochabamba, Charcas, Potosí, y lo que se conoce como Chiquito. El resto de lo que nosotros conocemos con la visión del Bolivia antiguo, es decir, el Chaco, la parte del Acre, la parte norte de lo que hoy es Pando y demás, no se lo tenía en cuenta como la audiencia de Charcas. Es un dato que hay que revisarlo posteriormente. Sáquenle otra capturita, fíjense, el caso de la audiencia de Charcas va a ir cambiando de lugar, es decir, va a pertenecer primeramente al Virreinato del Perú, a la parte amarilla que están viendo en la fotografía, en la imagen, en el mapita, va a ser parte del Virreinato del Perú, y posteriormente, a partir del año 1776, va a ser parte del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ha ido cambiando de lugar la audiencia de Charcas, y con eso tenemos el inicio de muchos conflictos, como es el caso de la guerra del Chaco, como es el caso de la guerra del Acre posteriormente, y lamentablemente el tema del mar. Listo, compañero. Ahí vamos a quedar el día de hoy. Entonces, el día de mañana vamos a ir viendo las ciudades en Bolivia. Listo, bendiciones.